para celebrar. Y una de las razones por la cual la Navidad, la temporada de la Navidad es tan esperada por muchas personas a lo largo de todo el mundo, es porque para muchos este es un tiempo donde aprovechamos para reunirnos en familia, familias que generalmente solamente se ven una o dos veces al año. En el tiempo de la Navidad se reúnen para verse, compartir juntos. O para otros, este tiempo, hermano, de la Navidad representa un tiempo en el cual tienen la oportunidad de tomar un descanso, aunque sea de 2 o 3 días de su trabajo regular, y compartir con sus amigos. Otros esperan, hermano, con ansias la Navidad, porque es un tiempo donde generalmente nos damos regalos unos a otros, especialmente los niños, esperan con ansias que llegue esta temporada. Para otros, sin embargo, la Navidad es una temporada que puede ser muy triste, puede ser muy deprimente, debido a que quizás muchas personas en ese tiempo recuerdan la muerte de un ser querido, o para otros quizás puede ser una temporada muy difícil porque sencillamente están lejos de su familia, se sienten solos. Y otros, hermanos, esperan con ansias este tiempo para argumentar si es correcto o no celebrar la Navidad. Hermanos, en esta mañana, a la luz del pasaje que tenemos delante de nosotros, quiero darte 3 razones por la cual, independientemente de cuál sea nuestra disposición hacia la Navidad, quiero darte 3 razones por las cuales todos nosotros debemos tomar un tiempo para celebrar a la luz de la Biblia y de una manera que honra a Dios esta temporada. Quiero darte 3 razones por las cuales aún aquellos para los cuales la Navidad es una temporada triste y es una temporada que puede ser deprimente, aún para ellos hay razones por las cuales debemos tomar un tiempo para celebrar esta gran celebración, valga la redundancia. Quiero darte 3 razones por las cuales la Navidad o esta temporada no debe ser una temporada triste, pero tampoco debe ser una temporada a la cual reduzcamos solamente al darnos y al recibir regalos o el simple hecho de celebrar en familia, de ver a nuestra familia. Quiero argumentar hoy con ustedes, hermanos, a la luz de este pasaje, que la Navidad, esta celebración, la razón por la cual debemos tomar un tiempo y celebrar este evento, hermanos, no es simplemente, no es alrededor de la familia, no es alrededor de los regalos, es algo mucho más sublime y mucho más trascendental. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, quiero compartir un mensaje titulado "Y el Verbo se hizo carne". El Verbo se hizo carne. Como decía hace un momento atrás, muchas personas argumentan dentro de los diferentes grupos evangélicos si la Navidad se debe celebrar o no. Y ciertamente, hermanos, la iglesia no celebra la Navidad como la celebra el mundo, porque no la reducimos al simple hecho de dar regalos. La Navidad es mucho más que eso. Nosotros argumentamos que la Navidad debemos de celebrarla porque es una oportunidad que tenemos para reflexionar y ser recordados del verdadero significado de esta temporada. Como si usted lleva tiempo en la iglesia, usted ha escuchado en más de una ocasión decir que la Navidad, hermano, no es la Navidad es acerca de ¿quién? De Cristo. Y lo que estamos celebrando, o lo que vamos a estar celebrando también el día 25, hermano, es precisamente el hecho de que el Verbo de Dios, Jesucristo, se hizo carne. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para recordarles, hermanos,
¿Qué es especialmente recordar a los niños y a aquellos que quizás no tienen un trasfondo cristiano, que cada vez que nosotros celebramos la Navidad, nosotros no estamos celebrando el nacimiento de Cristo, no estamos celebrando, perdón, el cumpleaños de Cristo. No estamos celebrando, hermano, a un niño. Cuando las personas piensan en la Navidad, generalmente en nuestra mente nosotros igualamos la Navidad ¿con quién? Con el niño Jesús. Sin embargo, cuando la iglesia celebra esta celebración, no estamos celebrando el cumpleaños de Cristo, no estamos celebrando al niño Jesús, estamos celebrando el hecho de que el Verbo de Dios se hizo carne. Ese es el significado de la Navidad. Eso es lo que verdaderamente estamos celebrando. Una vez al año, cuando la iglesia celebra la Navidad, estamos, hermanos, recordando y estamos proclamándonos unos a otros precisamente esta verdad que usted ve en pantalla. Cristo, el Verbo de Dios, se hizo carne. Y es mi propósito en esta mañana, demostrarte a la luz de la Biblia, de estos versículos, por qué esta declaración es tan importante. De todas las noticias y de todas las declaraciones que usted puede escuchar, una de las más trascendentes y más importantes es precisamente esta, con la cual comienza Juan capítulo 1, verso 14. Quiero que miren nuevamente este versículo conmigo. Dice el texto: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero leer, hermano, esta última expresión nuevamente: lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la razón por la cual la celebración de la encarnación del Hijo de Dios es tan relevante es porque es un tiempo para nosotros celebrar el hecho de que el Verbo de Dios, Jesús, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre para que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y esta es una de las razones por las cuales esta celebración es tan importante. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres pudiéramos contemplar en la faz de Jesucristo la gloria eterna de nuestro Dios. Y esto lo vemos, hermanos, de una manera explícita en el versículo 14. Dice el verbo, dice el texto: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, una vez más, esta es una de las declaraciones más importantes y más extraordinarias que nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Juan acerca de Jesús. El verso 14 comienza estableciendo y, hermanos, resaltando lo que muchos teólogos hemos llamado el misterio de la encarnación. Y si usted no ha leído nunca el Evangelio de Juan, déjeme poner en contexto esta expresión para que usted pueda entender la profundidad de lo que Juan está diciendo. Juan comienza escribiendo su evangelio, estableciendo el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, es en verdad Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Y Él lo hace, hermanos, resaltando atributos divinos que le corresponden tanto al Padre como al Hijo. Y si yo quiero que usted mire conmigo por un momento el versículo 1 y del versículo 1 al versículo 4. Dice la Biblia: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero que consideres por un momento la manera tan extraordinaria en la que Juan comienza su evangelio. Él comienza diciendo en el principio. ¿En el principio de qué? Hermanos, Él está llevando a su audiencia al principio de la creación del mundo. Y Él dice, en el principio existía el Verbo. Y mira cómo dice, y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan comienza estableciendo, hermano, que el Verbo de Dios existía desde el principio. O sea, él está haciendo referencia a la preexistencia del Verbo divino. Está haciendo referencia a la preexistencia de Jesús. Hermanos, una cosa importante cuando nosotros celebramos la Navidad es que nosotros debemos recordar que Jesús no vino a la existencia cuando nació en Belén, en Belén. Jesús ya era. Antes del comienzo, antes del principio del mundo, Él ya era, porque Él es Dios. Amén, hermanos. Ahora, dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 3, hermanos, Juan está estableciendo otro atributo divino, se lo está atribuyendo a Cristo. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan una vez más comienza presentándonos este cuadro de la divinidad de Cristo. Él es Dios, Él es el Dios preexistente, Él es el Dios todopoderoso, porque por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también presenta a Jesús como la fuente de vida para todos los hombres. Dice el texto en el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, de este verbo, Juan dice en el verso 14 que el verbo se hizo carne. Ahora, una vez más, cuando nosotros leemos esta expresión y leemos la manera en que Juan comienza, debemos preguntarnos ¿por qué Juan llama a Cristo verbo? Y quizás si usted no ha leído la Biblia y no ha leído el Evangelio de Juan, quizás esta expresión o esta descripción de Cristo, este título de Cristo, puede ser un poco confuso para usted, pero déjeme decirle qué es lo que significa. La palabra verbo, o el término verbo aquí en el verso 1, hermanos, habla, es la traducción de un término griego que significa, que es logos. Cuando él dice, en el principio existía el verbo, en griego lo que él está diciendo es, en el principio existía el logos de Dios. Ahora, la palabra logos en griego, el término logos, significa literalmente, hermanos, palabra o verbo. Es una de las traducciones que tiene este término. Y la razón por la cual Juan, inspirado por el Espíritu Santo, llama a Jesús verbo, es porque está transmitiendo la idea de que Jesús vino, Dios descendió del cielo, la segunda persona de la Trinidad descendió del cielo, se hizo hombre para comunicar algo a los hombres, para transmitir un mensaje a los hombres. ¿Y cuál es este mensaje? El Hijo de Dios, hermano, es llamado el Verbo de Dios porque Él vino para revelar algo, para dar a conocer algo. ¿Y qué es este algo? Bueno, lo primero que Él vino a revelarnos, hermanos, es precisamente la gloriosa e incomprensible gracia de nuestro Dios. En Cristo nosotros tenemos, hermanos, la revelación
de la gloriosa gracia de Dios. Cristo nos revela la gloria de Dios, hermano, en el hecho de que Él nos reveló la gloria de su gracia para con los hombres. Hermanos, y la gracia de Dios, como usted ha escuchado en muchas ocasiones, significa literalmente favor inmerecido de Dios para con el hombre. Hermanos, cuando la audiencia de Juan escuchó este mensaje o leyó el Evangelio de Juan, lo primero que vino a la mente de ellos fue el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 18. Yo quiero que usted vaya por un momento a Éxodo, capítulo 33, versos 18 al 20. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 33. Todos lo tienen, hermano. Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer el verso 18 al 20. Amén. Mira cómo dice este versículo, hermano, cómo comienza el versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres, ¿qué cosa? Tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Vamos a leer el verso 20. Dice: y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Hermano, yo quiero que tú consideres por un momento y compares este contraste entre Éxodo capítulo 33 y Juan capítulo 1, verso 14. En Éxodo, Moisés, hermano, le hace esta petición a Dios. ¿Cuál es esta petición que Moisés le hace? Te ruego que me muestres tu gloria. Lo que Moisés estaba pidiendo era esto: Señor, yo te ruego, déjame ver tu gloria. Déjame ver la gloria de tu rostro. Yo quiero verte. Quiero ver la excelencia de tu nombre. Y Dios le dijo a Moisés, hermano, de esta manera: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Cuando dice y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, lo que Dios está diciéndole es: yo voy a darte voy a revelarte la gloria de mi nombre, en mi bondad, porque dice: haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y en el verso 20 dice: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Y si usted sigue leyendo, hermano, el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice que vaya y se esconda en la roca, y que cuando él estuviera en la roca, sobre la peña, dice, mire el verso 22. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Hermano, piensa en esto. Mira la profundidad de lo que Dios le está diciendo a Moisés aquí. Moisés le dijo: déjame ver tu rostro. Muéstrame tu gloria. Dios le dijo: nadie puede ver mi gloria y vivir. Pero ve, te esconderé en la peña. Y él le dice: y yo haré pasar, ¿qué cosa? Mi gloria. Y dice: te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Hermano,
Para que usted tenga una idea de lo que está pasando, Moisés tuvo que esconderse en una roca, en la hendidura de una peña, y cuando Dios pasó su gloria delante de él, Dios lo cubrió para que él no pudiera ver directamente la gloria de Dios. Y solamente él vio las espaldas de Dios cuando su gloria ya había pasado. Hermanos, Moisés tuvo un vislumbre de la gloria de Dios solamente. Pero en Cristo, tú y yo tenemos, hermano, la revelación completa de la gloria de Dios. En Cristo, tú y yo vemos y podemos ver la gloria eterna del Dios encarnado. Tú y yo podemos ver la gloria eterna del Dios preexistente, del Todopoderoso, que se hizo hombre para revelarnos la gloria de su gracia. Hermano, es por esto que la Navidad es tan significativa para nosotros. Porque tú y yo estamos recordando que en Cristo Dios nos reveló su gloria. Y específicamente la gloria de su bondad, la gloria de su misericordia, la gloria de su compasión para con nosotros en Cristo. Yo quiero que tú vuelvas conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a leer nuevamente el versículo 14, Juan capítulo 1, verso 14. Amén. Y dice el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y dice el texto, lleno de gracia y de verdad. Y esta expresión, lleno de gracia y de verdad, hermano, la manera en que se lee en griego es de esta manera. Y vimos su gloria y vimos verdaderamente la gloria de la gracia de nuestro Dios en Cristo. Hermanos, cada vez que nosotros pensamos en el hecho de que el Hijo de Dios descendió a este mundo y se hizo carne por nosotros, tú y yo somos recordados de esta verdad. Él descendió del cielo para que tú y yo contempláramos la gloria de su gracia. Para que tú y yo contempláramos la gloria de su compasión, la gloria de su bondad para con nuestras vidas. Y la razón por la cual Él descendió del cielo para mostrarnos la gloria de su compasión y de su gracia es, hermano, porque tú y yo vivíamos en tinieblas. Mira conmigo por un momento, vamos a ir de regreso a Isaías, vamos a ir a Isaías capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Isaías capítulo 9, verso del 1 al 2. Mira cómo Isaías describe el efecto del nacimiento de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, pero no habrá más lo que es para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y mira el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Hermanos, nosotros no podemos desprender o desligar estos versículos de Juan capítulo 1, verso 14. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Era eso a lo que Juan a esto que dice Isaías, a lo que Juan se refería cuando escribió esas palabras. Hermanos, dice Isaías
que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¿Cuál es el pueblo que andaba en tinieblas? Tú y yo. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos separados de Dios, en tierra de sombra de muerte. Y en medio de nuestras tinieblas, luz resplandeció. ¿Qué luz? La luz y el resplandor de la gloriosa gracia de Dios en Jesucristo. Hermanos, y es por eso que nosotros debemos de recordar, no solamente una vez al año, sino recordar regularmente que Cristo se hizo hombre, porque en Él y a través de Él podemos contemplar la gloria de Dios. En segundo lugar, Cristo se hizo hombre para que los hombres experimentaran la gracia de Dios. No solamente para que pudieran ver la gloria de su gracia, sino también para que pudiéramos experimentar la gracia de Dios. Vamos a regresar a Juan capítulo 1. Y mira, hermanos, el versículo 14 nuevamente. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y él clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Hermano, piensa por un momento en lo que Juan está diciendo aquí. Él dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice en el verso 15, hermanos, que Juan dio testimonio de él. Y cuando dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En ese versículo, Juan una vez está recordándole a su audiencia y está recordándonos a nosotros que el Verbo que se encarnó era el Verbo preexistente, es el Dios preexistente. Él siempre ha sido y siempre será. Él dice en el texto, hermano, por eso Juan dice, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Y el verso 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Hermanos, ¿qué significa esto? Bueno, el versículo 17 nos da la respuesta, hermanos, a esta pregunta. El verso 17 explica lo que significa el verso 16. Quiero que mires nuevamente el verso 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Hermanos, si esta es una expresión que habla de la abundante gracia de Dios para con nosotros en Cristo. Y el verso 17 explica qué significa la expresión. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Yo quiero explicarte lo que eso significa. Normalmente es común que en la iglesia contemporánea, en la iglesia moderna, escuchar cristianos que hacen una distinción demasiado extrema entre la ley y la gracia. Y muchas veces, hermanos, usted va a escuchar cristianos diciendo, no, ya no estamos bajo la ley, y ven la ley como algo malo, como algo negativo. Y sin embargo, Juan en este versículo, cuando dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, Juan no está poniendo en contradicción
la ley de Dios y la gracia de Dios. Juan no está elevando la gracia de Dios en Cristo sobre la ley de Dios que nos fue dada por medio de Moisés. Cuando él dice, hermano, la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo, está complementando, hermano, la ley de Moisés con la gracia de Dios en Cristo. Y es ahí donde tiene la expresión gracia sobre gracia. Porque el hecho de que Dios nos dio la ley por medio de Moisés fue una expresión de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la ley, como usted ya sabe, la ley nos fue dada ¿para qué? Para que pudiéramos ver que somos pecadores, para confrontarnos con nuestro pecado. La ley de Moisés fue una expresión de la gracia de Dios en el sentido de que se nos fue dada para mostrarnos nuestro pecado, para que pudiéramos ver la gravedad de nuestra condición. Pero también la ley por medio de Moisés fue dada para llevarnos a mirar a Cristo como la única esperanza del ser humano. Amados hermanos, y por eso él dice, la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Porque ambas se complementan, la ley y la gracia. La ley es una expresión de la gracia de Dios porque nos lleva a mirar a Cristo como nuestra única esperanza, nos muestra nuestro pecado, pero la gracia se hizo realidad para nosotros en Cristo. Porque Cristo se identificó con nosotros en nuestra miseria. Él se hizo hombre, cumplió la ley de Dios a la perfección en nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Cristo se hizo hombre para que por medio de Él tú y yo pudiéramos experimentar la gracia de Dios. Y quiero enfatizar esto. La manera en que nosotros experimentamos la gracia de Dios a través de Cristo es de esta manera. En primer lugar, experimentamos la gracia de Dios en Cristo y por medio de Cristo, hermano, en el hecho de que Cristo se hizo hombre para identificarse contigo y conmigo en nuestra debilidad. Hermanos, y esto lo hemos dicho en nuestra iglesia muchas veces. Cuando nosotros pensamos en Cristo y en el ministerio de Cristo, generalmente pensamos en términos de que Cristo vino para morir por nosotros. Y ciertamente esa es una expresión de la gracia de Dios. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Pero Cristo no solamente se hizo hombre para morir por ti y por mí. Cristo se hizo hombre. El Verbo se hizo carne para vivir una vida que tú y yo no podemos vivir. Para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios. Una vida que tú y yo no podemos vivir por nuestros propios medios. Y esa es una evidencia de la gracia de Dios a través en Cristo. Pero también, hermanos, por medio de Cristo nosotros experimentamos la gracia de Dios. Porque a través de Cristo, el Espíritu de Cristo nos da, hermanos, de su gracia para que tú y yo podamos vivir una vida de creciente obediencia a la palabra de Dios. Yo quiero que tú mires conmigo, hermanos, Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Amén. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos, el verso 15, perdón. Vamos a leer el verso 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora, hermanos, una vez más, mira este texto a la luz de Juan capítulo 1, versos 15 al 16. Hermanos, dice este pasaje que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Tú sabes por qué Cristo se puede compadecer de tus flaquezas y de tu debilidad? Porque Cristo tomó tu humanidad sobre él. Él se hizo hombre. Él se hizo completamente hombre. En Cristo, en la persona de Cristo, nosotros tenemos, hermanos, dos naturalezas. Cristo es completamente divino y Cristo es completamente hombre al mismo tiempo. Y yo sé que es un concepto, hermano, que es difícil de comprender al principio, pero en la medida que usted estudia la Biblia, usted se da cuenta, hermano, de esta gran realidad. Cristo, no en su humanidad, y esto es lo grandioso de la encarnación. Cristo durante su humanidad, en su humillación, Él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo completamente Dios. Él simplemente veló su gloria, puso un velo sobre su gloria. Y ese velo fue nuestra humanidad. Él se hizo como uno de nosotros. Y es por eso que la expresión "y el verbo se hizo carne" es tan significativa, porque Él tomó tu humanidad. Él sufrió como sufres tú y como sufro yo. Cristo se hizo hombre para experimentar el sufrimiento que tú y yo experimentamos, para experimentar la tentación que tú y yo experimentamos, para pasar por las mismas aflicciones que tú y yo experimentamos. Y es por eso que Él se compadece de nosotros. Es por eso que a través de Él tú y yo podemos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque Él tiene compasión de ti. Él se identifica contigo en tu dolor. Él se identifica contigo en tu miseria. Pero no solamente eso. Hermanos, la ley, ¿te recuerdas el versículo que leíamos hace un momento? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni harás a ella. Pero lo cierto es que nuestro corazón, hermanos, es una fábrica de ídolos que constantemente está adorando ídolos y dioses ajenos. Pero Cristo, durante su ministerio terrenal, solamente adoró a Dios el Padre. Y por medio de Él, tú y yo podemos crecer en una vida de adoración solamente a Dios. Y eso es evidencia de la gracia de Dios. Hermanos, la ley de Dios dice, nos enseña cómo debemos vivir. Y Cristo vivió de esa manera para que por medio de Él tú pudieras ser aceptado delante de Dios. Solamente a través de Cristo el hombre puede experimentar verdaderamente la gracia de Dios. Pero la encarnación, hermanos, yo quiero que tú reflexiones en esta verdad. Cuando tú eres tentado, cuando tu fe se enfría, cuando tú estás lidiando con el pecado en tu vida, por medio de Cristo tú puedes acercarte al trono de la gracia y recibir la gracia que tú necesitas para vencer el pecado. Porque Cristo fue tentado como tú, pero Él venció en nuestro lugar. Él venció el pecado. Por medio de Él, tú y yo tenemos la gracia que necesitamos para vencer. Por eso la encarnación es tan importante. Pero el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre es relevante, hermano, no solamente para los adultos, sino que es también relevante para los niños y los adolescentes. ¿Sabes por qué? Porque la ley de Dios te confronta con tu inhabilidad de obedecer a Dios y de obedecer a tus padres.
La ley de Dios dice, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días alarguen sobre la faz de la tierra. Pero lo cierto es que tú, niño, adolescente que estás aquí, no puedes obedecer por ti mismo. Tu corazón se rebela contra Dios al rebelarte contra tus padres. Pero Cristo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne. Y Él vino a este mundo, no de 30 años, Él vino a este mundo como viniste tú y como vine yo, como un bebé. Y a través de Él, niño y adolescente, tú puedes recibir la gracia que tú necesitas para obedecer a Dios, obedeciendo a tus padres también. Él se compadece de ti. Él sabe cuán difícil es obedecer. Él sabe cuán difícil es someter tu voluntad a la voluntad de tus padres, porque Él fue un niño como tú, pero sin pecado. A través de Él, tú tienes acceso a la gracia de Dios para obedecer a Dios. Y finalmente, hermanos, el Verbo se hizo carne. No solamente para que los hombres pudiéramos ver o contemplar la gloria de Dios, no solamente para que los hombres pudiéramos experimentar la gracia de Dios, sino que también el Verbo se hizo carne para que los hombres conociéramos a Dios. Vamos a regresar a Juan capítulo 1 y quiero terminar con el verso 18. Juan capítulo 1, verso 18. Amén. Dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero terminar con este punto, hermano. Y este punto es el sello de oro de este mensaje. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Te recuerdas, hermano, lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo? Nadie puede ver mi rostro y vivir. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo dice el texto, hermano. Pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta declaración, hermano, es importante por dos razones. La primera, porque nos muestra cuál es una de las razones fundamentales por las cuales el Verbo se hizo carne. No solamente para mostrarte la gloria de Dios, no solamente para que tú pudieras ver en Él la gloria de su gracia y la gloria de su compasión y su bondad. Él vino a este mundo, Él se hizo carne, no solamente para que por medio de Él experimentaran la gloria, la gracia de Dios en tu vida, sino que también el Verbo se hizo carne para que por medio de Él los hombres pudiéramos conocer a Dios. Y quiero que tú mires, hermano, este versículo a la luz de su contexto. Mira el versículo, Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9 al versículo 12. Juan capítulo 1, verso 9 al 12, dice la palabra de Dios: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Quiero que yo sé que muchos de nosotros hemos leído este pasaje muchas veces y lo conocemos prácticamente de memoria, pero quiero que tú notes, hermano, en estos versículos la razón por la cual Cristo tuvo que venir a este mundo para que por medio de Él pudiéramos conocer a Dios. Hermanos, la Biblia, uno de los
de las verdades que Juan capítulo 1 nos enseña, que como ya vimos hace un momento atrás, que el mundo estaba como en tinieblas. Y quiero que mires, hermano, específicamente en el verso 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Hermano, esta es una de las declaraciones más aterradoras que nosotros podemos leer en el Evangelio de Juan. Y digo esto por las implicaciones de esta declaración. Cuando dice la Biblia, hermanos, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, no solamente se estaba refiriendo al hecho de que Jesús estaba en medio de nosotros. Y dice la Biblia que más adelante en el verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. La razón por la cual los judíos rechazaron a Cristo y crucificaron a Cristo es porque los judíos, aunque ellos tenían la ley, ellos no pudieron reconocer que ese Jesús, el hijo de María, a quien se creía que su padre, como dice la Biblia, era José, el hijo del carpintero, era Dios hecho hombre. Ellos no podían reconocer, no vieron. Jesús vino a ellos y ellos no lo pudieron reconocer. Pero ese no es el problema de los judíos solamente, es el problema de todos los seres humanos. La creación da testimonio de Dios. La creación da testimonio de que hay un Dios creador persistente, un creador que sostiene todas las cosas. La creación da testimonios a gritos de que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, delante del cual vamos a tener que compadecer un día y dar cuenta por nuestra vida. Sin embargo, el hombre no conoce ni reconoce a Dios por sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado afectó nuestro entendimiento. El pecado afectó nuestro entendimiento al punto que el hombre no puede conocer a Dios por sí mismo. El pecado lo ha cegado. Pero Cristo vino y esa realidad cambió. El nacimiento de Cristo hizo posible que por medio de Él tú y yo podamos conocer a Dios. Y no solamente conocerle, sino también tener una relación significativa con Él, una relación salvífica, porque Cristo ocupó nuestro lugar en la vida y en la muerte. En esta mañana, nosotros hemos aprendido, hermanos, por qué esta celebración es tan importante para nosotros, por qué la encarnación del Hijo de Dios es un evento digno de celebrar. En primer lugar, porque Cristo se hizo hombre. ¿Para qué? Para que pudiéramos contemplar la gloria de Dios. Cristo se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, para que por medio de Él tú y yo podamos experimentar la gracia de Dios. Y finalmente aprendimos que el Verbo se hizo carne, para que, hermanos, por medio de Él podamos conocer a Dios. Y esta es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Tú conoces a este Dios? ¿Quién es Jesús? Cuando tú piensas en Jesús, cuando tú miras a Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Puedes tú decir que tú lo conoces? Porque Dios se ha revelado de una manera especial, no solamente en Jesucristo, sino también en su palabra. Por medio de su palabra podemos conocer a Cristo, y por medio de Cristo podemos conocer y ver la gloria del Dios preexistente que se hizo hombre para ocupar nuestro lugar. Tú conoces a este Dios. Cuando tú celebres la Navidad el día 25 o el día 24, ¿qué es lo que tú vas a celebrar? ¿Cuál va a ser el centro de tu celebración? ¿Los regalos? Bueno, déjame decirte algo. El regalo más grande que tú puedes haber recibido es Jesucristo. Porque es un regalo que tú no te merecías, pero Dios en su gracia te lo dio. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en Isaías capítulo 9, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. El regalo más grande que tú puedes recibir, ya Dios lo dio: Jesucristo.
quien vivió una vida perfecta en tu lugar, murió en tu lugar la muerte que tú merecías, experimentó el rechazo del Padre y la ira del Padre en tu lugar en la cruz del Calvario, para que por medio de Él, por la gracia de Dios, tú puedas ser salvo y tener vida eterna. Tú lo conoces. Quiero animarte a que, a la luz de esta verdad, cuando tú celebres Navidad este año con tu familia, recuerdes esta verdad. Y aunque dar regalos en sí mismo no es malo, quiero animarte a que tú enfatices con tu familia que el regalo más grande es Jesucristo. Que lo que es importante que enfaticemos a nuestros hijos, que la mirada, que una vez más recibir regalos no es malo en sí mismo. Siempre y cuando en esta temporada nosotros hagamos énfasis en el hecho de que el regalo más grande que ellos pueden recibir, nosotros y nuestros hijos, es Jesucristo, y que ese regalo está disponible para ellos si solamente creen y se arrepienten de sus pecados. Haz a Cristo el centro de tu celebración, recordando la razón por la cual el Verbo se hizo carne. Yo quiero darte unos 30 segundos, para que ahí donde tú estás, tú medites en las verdades que hemos aprendido. Y que tú medites en cómo estas verdades afectan la manera en que tú vas a celebrar Navidad. La manera en la que tú y yo vamos a vivir. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, tú no conoces a Cristo, yo quiero decirte en este día que tú estás bajo justa condenación, muertos en tus delitos y pecados. No te puedes salvar a ti mismo. Pero la buena noticia para ti en esta mañana es que el Verbo se hizo carne. Para vivir una vida que tú no puedes vivir, para morir en tu lugar, para que por medio de Él tú puedas tener vida. Es por eso que en esta mañana yo quiero animarte, quiero llamarte en nombre de Cristo. Pecador, arrepiéntete de tu pecado. Cree en Jesucristo para que tu pecado sea perdonado y tengas vida eterna. Cree en Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado, porque solamente por medio de Cristo hay salvación y gracia sobre gracia. Ven a Cristo en esta mañana, ahí donde tú estás. Si tú no eres cristiano, si tú no has conocido a Cristo, une hoy tu vida a Cristo por la fe. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Y si tú eres cristiano, regocíjate hoy en la verdad de que el Verbo se hizo carne, para que tú pudieras ver en Él y a través de Él, en su palabra, la gloria de su nombre, la gloria de su gracia, para que tú le puedas conocer. Padre, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios del cielo, has hablado en nuestras vidas a través de la Escritura. Yo quiero rogarte que las verdades que hoy hemos aprendido, tu Espíritu Santo la prospere en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a responder a este mensaje, cantando, hermano, este canto, Santa la Noche.
noche cuando nació.